La trágica verdad sobre el Celine Dion. El silencio mortal. ¿Qué precio pagó la mujer con la voz más pura del planeta? Detrás de cada ídolo se esconde un secreto. Detrás de cada himno hay un sacrificio. Durante décadas, el mundo ha reverenciado a Celine Dion, no solo como una cantante, sino como la encarnación de la perfección vocal. La mujer que convirtió el drama cinematográfico en oro puro. Pero si miras más de cerca, más allá de los reflectores de Las Vegas y los vestidos de alta costura, encontrarás una sombra persistente. Su vida, lejos de ser el cuento de hadas que cantó, ha sido una odisea de pérdidas brutales, batallas secretas y un destino impuesto. ¿Cómo es posible que una artista con una fortuna de miles de millones de dólares, adorada por millones, se convirtiera en el epítome de la soledad y la tragedia? La verdad es que Celine Dion es la protagonista de una novela negra disfrazada de ópera pop. Su ascenso no fue por gracia, sino por un pacto inquebrantable que exigía una rendición total de su identidad. Ella se convirtió en una máquina de hacer baladas, cuyo rendimiento estaba atado a una relación que comenzó bajo la controversia. El universo, al parecer, le ha cobrado cada gramo de su fama con un dolor incalculable. Desde la pobreza de su infancia, pasando por la pérdida total de su autonomía, hasta la devastadora racha de muertes de sus seres más queridos. Ahora, con su voz amenazada por el misterioso y cruel síndrome de la persona rígida, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿fue esta enfermedad el resultado de una vida de presión vocal e implacable exigencia? Esta es la crónica del precio que una de las voces más grandes de la historia ha tenido que pagar. Y Orígenes implacables y el encuentro que sentenció su destino. 1968. 1988. El barrio bajo. Miseria y el nacimiento de una mártir musical. La historia comienza en la austeridad más absoluta. Charlemagne, Quebec, no era precisamente una cuna de estrellas, sino un humilde pueblo canadiense, donde Céline Marie Claudette Dion vino al mundo un 30 de marzo de 1968. Fue la menor de 14 hermanos, un detalle que inmediatamente pinta un cuadro de escasez. Su casa no era un hogar, sino un refugio caótico donde el dinero escaseaba, pero el volumen de la música nunca bajaba. La propia Céline ha descrito sus primeros años como un torbellino de amor y necesidades. La familia Dion, liderada por Ademar y Thérèse, era una orquesta ambulante, family, que se ganaba la vida recorriendo Canadá. Este ambiente le enseñó que la música no era un arte, sino una herramienta de supervivencia. El destino la puso en el escenario del piano bar familiar a la precoz edad de 5 años. La anécdota, hoy parte del folclore, narra que los clientes quedaban hipnotizados por la voz de una niña que parecía haber sido tocada por algo divino. Las reflexiones de la época sobre ella, la niña prodigio, a menudo ignoraban el sacrificio. ¿Qué tan normal puede ser una infancia dedicada a actuar por propinas en un bar? El inicio del escándalo, el sacrificio de Angelil y el contrato de la audacia. El verdadero punto de no retorno llegó en 1980. La cinta de casete enviada al manager René Angelil, un hombre 26 años mayor, con 38 años, contenía la voz de una niña de 12 años. La respuesta de Angelil no fue profesional, sino visceral. Se dice que lloró al escucharla, un acto que, para los cínicos de la industria, siempre pareció demasiado dramático. Pero lo que ocurrió después fue un riesgo financiero que trascendió la mera admiración artística. En 1981, Angelil, bajo el hechizo de su nueva musa, hipotecó su propia casa. Este acto no fue solo un préstamo, fue una apuesta a vida o muerte para financiar el primer álbum, La Voix du Bon Dieu. Este sacrificio, publicitado como la máxima prueba de fe, sentó las bases para el gran mito de su relación, que Céline, al deberle su carrera a René, estaba irrevocablemente ligada a él. El rumor más oscuro que rondaba los círculos de Quebec era la naturaleza de la relación. El público no podía evitar notar la intensidad del vínculo entre un manager que actuaba como figura paterna y una adolescente cuya vida entera giraba en torno a su visión. Este rumor, aunque mitigado por la eventual historia de amor, siempre dejó una huella. ¿Fue el éxito de Céline
una obra de arte o el resultado de un control absoluto desde el inicio? El primer triunfo en el exilio. Una estrella nace, un alma se pierde. A finales de los 80, Celine ya era una sensación en el mundo francófono, coronada con su victoria en Eurovisión 1988. Pero el objetivo de René nunca fue solo Quebec, era el mundo. La invasión del mercado anglosajón, no obstante, exigió una dolorosa deconstrucción de la joven estrella. El juicio público fue severo. Para conquistar a Estados Unidos, Celine tuvo que sacrificar su identidad cultural. René la obligó a tomarse un descanso de 18 meses, un periodo de reclusión donde no solo perfeccionó su inglés y modales, sino que incluso se sometió a una intervención dental para corregir su imagen. Era la ingeniería social de una diva. Las reflexiones amargas de los medios canadienses de la época giraban en torno a la venta del alma. Hemos perdido a nuestra Celine a la máquina de Hollywood, comentaban. La niña humilde fue reemplazada por un producto glossy, un presagio de la tragedia de autonomía personal que se avecinaba. Segundo, la promesa de la fama y la explotación del talento. Finales de los 80, 1997. La armadura perfecta, el castigo de la transformación forzada. Con el lanzamiento de su álbum en inglés, Unison, 1990, Celine se presentó al mundo como una estrella pulida, casi artificial. El tono narrativo del American Dream vendía la historia de la superación, pero la realidad era la de una artista que había sido forzada a borrar sus orígenes para encajar en el molde. El equipo de Angelil no dejó nada al azar, creando una imagen tan inmaculada que resultaba para algunos fría. Los comentarios del público de ese entonces a menudo se dividían. Mientras que Estados Unidos la celebraba como un prodigio vocal, algunos críticos europeos se preguntaban si tanta perfección no era, de hecho, un defecto. La reflexión personal de Celine años más tarde revelaría la presión de este makeover. No podía hacer nada sin la aprobación de René. Me sentía segura, pero también controlada. Era el precio de un éxito global que, en realidad, pertenecía a la visión de otro hombre. El silencio impuesto. Cuando el don se convierte en una amenaza. El destino, sin embargo, tenía su propio plan de venganza. En el apogeo de su ascenso, antes de embarcarse en su primera gran gira estadounidense, el cuerpo de Celine envió una señal de advertencia catastrófica. Debido a la brutal exigencia de la grabación y la promoción, sufrió una severa inflamación de sus cuerdas vocales. El diagnóstico fue un acto de crueldad del destino para una cantante. Silencio absoluto o daño permanente. Durante semanas, Celine, la voz de una generación, no pudo emitir ni un murmullo. Este evento no fue un simple resfriado. Fue un trauma profesional que cimentó el miedo en su vida. La prensa se hizo eco del pánico en el campamento de Angelil, especulando sobre millones de dólares perdidos. La mitología creció. Se decía que Angelil había impuesto un régimen espartano de cuidado vocal, volviéndose paranoico ante cualquier posible recaída. Fue la primera vez que Celine enfrentó la aterradora verdad. Su don, su única arma, era su mayor debilidad. La sangre del Titanic, el himno que ella no quería cantar. El clímax de esta etapa llega con la canción que define su legado, My Heart Will Go On, 1997. El mito detrás del éxito no es una historia de inspiración, sino de coacción. La verdad trágica es que Celine odiaba la canción. No le gustaba la melodía, no quería grabarla y la veía como un himno demasiado comercial. El rumor de la industria es que la única razón por la que tenemos esa obra maestra es por la obstinación de René Angelil. Él la convenció, la obligó a grabar una toma de prueba bajo la promesa de que, si no le gustaba, podrían borrarla. Esa toma de prueba es la que ha sonado en todo el mundo. Este hecho subraya el sacrificio final. Incluso en su momento más glorioso, Celine Dion no era dueña de su arte. Estaba al servicio de una visión que, aunque la hizo inmortal, la dejó sintiéndose como una marioneta. El público la veía llorar en los videos. Lo que no sabían es que la verdadera angustia era la de una mujer cuya vida y obra estaban irreversiblemente dictadas por otro. Tercer cuento de hadas y maldición. Amor prohibido y la batalla sangrienta por la maternidad.
1987 a 2010. El romance prohibido, el sello de la controversia. La historia de amor de Céline Dion y René Angelil no fue un flechazo casual. Fue la culminación inevitable de un destino profesional. Lo que empezó como la relación entre un manager absoluto y su protegida se transformó, bajo la sombra del secreto, en una unión romántica cuando Céline cumplió 19 años. Esta diferencia de edad de 26 años no era un simple dato biográfico, sino una carga moral que la pareja cargó con recelo. Durante años vivieron su amor como un acto de subversión. El rumor más potente y persistente que circulaba en la prensa rosa era que la propia madre de Céline, Thérèse Dion, había desaprobado la relación con vehemencia, considerando a René más un manipulador que un amante. Esta desaprobación inicial, aunque luego mitigada, añade una capa de dolor familiar al ya controversial romance. Los comentarios del público se dividían. Una facción aplaudía el amor verdadero que desafía las convenciones, mientras que otra veía en la joven Céline a una víctima de las dinámicas de poder de la industria, una mujer que nunca tuvo la oportunidad de conocer a otro hombre. La fastuosa boda de 1994, un evento televisado a nivel nacional en Canadá, fue el intento de René de legitimar su amor ante un jurado mundial. No fue una ceremonia íntima, sino una coronación, un desafío. Para Céline, fue la aceptación pública del papel que René había escrito para ella. En sus propias reflexiones, ella siempre lo defendería como el único hombre que conoció su alma, pero la sombra de la dependencia siempre se cernió sobre su felicidad. El precio sangriento de la maternidad, la guerra íntima. Justo cuando su voz estaba en su punto más alto, la vida de Céline fue interrumpida por la primera gran crisis personal, el diagnóstico de cáncer de garganta de René en 1999. El mundo vio a la diva retirarse, lo que la prensa interpretó como el sacrificio más grande jamás hecho por una estrella pop en la cima. Céline se convirtió en una sombra, un alma dedicada al cuidado, mientras su imperio musical se detenía. Una vez superada la enfermedad inicial, la pareja se enfrentó a un desafío mucho más íntimo y desgarrador: la infertilidad. Para una mujer que había dominado el escenario mundial, la incapacidad de concebir naturalmente fue una humillación silenciosa y privada. Céline se sometió a la extenuante rutina de la fecundación in vitro, FIV, un proceso que exigió un peaje físico y emocional demoledor. La lucha por sus hijos fue una verdadera agonía. El nacimiento de René Charles en 2001 fue aclamado como un milagro, pero vino precedido por años de inyecciones, esperas frustradas y fallas. La mitología del sufrimiento se intensificó con el nacimiento de los gemelos, Eddie y Nelson, en 2010. Se requirieron 6 rondas de FIV para concebirlos. Esta no fue una celebración fácil. Fue la culminación de un doloroso esfuerzo, un testimonio de la voluntad de Céline de pagar cualquier precio físico, incluso a costa de su propio cuerpo y paz mental, para alcanzar la maternidad. La voz pura que cantaba sobre el amor se estaba desgastando en la lucha biológica más íntima. Las Vegas, la jaula de oro y el control absoluto. En 2003, Céline Dion tomó una decisión que revolucionó la industria del espectáculo: una residencia fija en Las Vegas. El espectáculo A New Day fue un éxito masivo, pero la interpretación más cínica de la jugada es que no fue una elección artística, sino una medida de control de Angelil. Las Vegas ofrecía un entorno estable, predecible y altamente lucrativo, permitiendo a René, siempre consciente de la amenaza de su enfermedad, mantener a Céline cerca de casa y bajo supervisión constante. Era la jaula de oro perfecta. Ella vendió la idea de la estabilidad familiar, pero la realidad era la de una artista cuya autonomía de gira había sido eliminada. El público aplaudía la disciplina, mientras que la propia Céline, según rumores nunca confirmados, sentía la monotonía de repetir el mismo show noche tras noche. Una metáfora de una vida donde cada movimiento era dictado por el hombre que la había creado. Este periodo consolidó la imagen de Céline como la mujer de éxito con la vida más cuidadosamente coreografiada de la música. Tercera, el pago sangriento de la fama.
La cadena de pérdidas y el descenso a la oscuridad, 2014 a 2020. El último deseo, el regreso forzado al escenario. La paz de Las Vegas se rompió definitivamente en 2013 con la recidiva despiadada del cáncer de René. Esta vez, la enfermedad no daría tregua. Celine se retiró de nuevo en 2014 para cuidarlo. Un gesto de amor que ya había realizado una vez, pero que ahora estaba teñido por la inminencia de la tragedia. El acto final de devoción fue el más desgarrador. René, sabiendo su destino fatal, le rogó a Celine que regresara al escenario mientras él aún vivía. Quería verla triunfar hasta su último aliento. Celine obedeció, regresando a los reflectores con el alma destrozada. Ella no cantaba para el público, sino para un hombre moribundo en las sombras, llevando el peso de la pérdida inminente en cada nota alta. Para el público, ella era la heroína trágica. Para sí misma, era una ejecutora de un doloroso deber. Esta reflexión ha marcado sus entrevistas posteriores. La música se convirtió en un acto de amor y sufrimiento a partes iguales. El enero cruel de 2016, la doble sentencia de muerte. El destino, que parecía haberse ensañado con ella, le reservó su momento más cruel a principios de 2016. El 14 de enero, René Angelil exhaló su último aliento. La pérdida fue un cataclismo. René era su esposo, manager, mentor y figura paterna. Un vacío que la dejaría a la deriva en un océano de responsabilidades. La imagen de Celine, estoica, en el funeral de Estado, fue admirada globalmente, pero su delgadez y palidez extrema contaban una historia de agotamiento total. La prensa, sin embargo, no pudo procesar la atrocidad cósmica que ocurrió solo 2 días después. El 16 de enero, Daniel Dion, su hermano, también murió, víctima de otro cáncer. Este golpe doble es el capítulo más oscuro de su biografía. El público quedó en shock ante la magnitud de la injusticia. Los rumores hablaban de una mujer al borde del colapso, obligada a planear 2 funerales mientras navegaba por el duelo más profundo. La pregunta en boca de todos era, ¿por qué tanta pena concentrada en una sola persona? La fragilidad pública, el descenso físico. Los años posteriores a 2016 estuvieron marcados por la soledad y una transformación física que se convirtió en tema de intensa especulación pública. Celine, una vez una figura robusta y saludable, se veía peligrosamente delgada. Los comentarios y chismes en los medios se centraron obsesivamente en su pérdida de peso, especulando sobre trastornos alimenticios o depresión severa. Celine intentó desmentir estos rumores, atribuyendo su delgadez a la necesidad de vestirse con alta costura y a la presión de la danza. Sin embargo, en retrospectiva, la fragilidad de su apariencia era la expresión física de un cuerpo que comenzaba a fallar bajo la tensión. El luto por René era profundo, y la presión de criar a sus gemelos y a René Charles sola, mientras gestionaba un imperio musical, la estaba consumiendo. El último vínculo roto. La partida de la matriarca. La cadena de pérdidas culminó en enero de 2020 con la muerte de su madre, Thérèse Dion, a los 92 años. Thérèse era el último gran pilar emocional de su infancia, la mujer que había encarnado sus raíces humildes. Con su partida, Celine quedó completamente sola al frente de su familia, sin el refugio de su madre ni el control de su esposo. Esta serie de tragedias, padre 2003, antes de este periodo, esposo, hermano, madre, convirtió la vida de Celine en una biografía de dolor constante, el preludio perfecto para el último y más despiadado acto del destino. La enfermedad que, irónicamente, se enfocó en el único tesoro que le quedaba, su voz. La etapa 2014 a 2020 fue la purga de todos sus lazos protectores, dejándola vulnerable ante la oscuridad que se avecinaba. Cuarta, la maldición final, el silencio impuesto por el destino y la lucha biológica por el legado. 2020, presente. El trono vacío, la matriarca solitaria y el control del imperio. Tras el brutal periodo de luto, 2016 a 2020, Celine Dion emergió como la matriarca de un imperio de $550 millones. Datos de 2024.
Una figura pública que cargaba con la inmensa responsabilidad de sus 3 hijos, pero desprovista del escudo protector y controlador de René. La vida de soltera de Céline se convirtió inmediatamente en un tema de obsesión mediática. La prensa rosa se dedicó a especular sobre posibles romances y su vida amorosa, pero Céline se mantuvo firme en su luto, declarando que René sería el único hombre de su vida. Este periodo de aparente independencia en realidad reveló una soledad profunda. Su energía se volcó en sus hijos, René Charles, Eddie y Nelson, protegiéndolos de la fama y de las miradas indiscretas. Las reflexiones íntimas que filtraba a los medios la mostraban como una mujer fuerte, pero devastada, cuyo mayor triunfo ahora no era un Grammy, sino mantener a sus hijos a salvo. El rumor constante en Las Vegas era la presión que recaía sobre René Charles, el hijo mayor, cuyo parecido físico y la incursión en la música, como rapero, eran vistos por muchos como el intento inconsciente de Céline de perpetuar el legado que René Angelil había diseñado. El sufrimiento silencioso, el misterio de los 17 años. La gran tragedia que define la etapa final de Céline Dion no comenzó con un diagnóstico repentino, sino con un calvario de sufrimiento silencioso que se prolongó durante casi 2 décadas. En 2024 se reveló públicamente que Céline había luchado contra una variedad de síntomas misteriosos y debilitantes durante 17 años antes de que finalmente recibiera una respuesta. Este periodo de incertidumbre médica es uno de los capítulos más trágicos y menos conocidos de su vida. Mientras el público la veía deslumbrar en el escenario de Las Vegas o en giras mundiales, rompiendo récords de ventas y recibiendo premios como el Diamante del World Music Awards 2004, su cuerpo estaba enviando señales de alarma que fueron ignoradas o mal diagnosticadas. Se dice que los síntomas se confundían con ansiedad, tensión muscular o simple agotamiento por la exigencia de la performance. Esta contradicción brutal entre el ícono de la perfección y la mujer que luchaba contra una aflicción invisible intensifica el drama. Ella se veía obligada a poner una máscara de alegría y poder vocal, mientras, internamente, sentía que sus músculos y su instrumento más preciado comenzaban a traicionarla. El comentario público de la época se centró en su extrema delgadez, como ya se mencionó, una señal visible de la lucha interna y el estrés crónico que, sin saberlo, aceleraban la enfermedad. La sentencia final: el síndrome de la persona rígida, SPS. La búsqueda de respuestas finalmente terminó en agosto de 2022 con un diagnóstico que fue un acto de crueldad del destino. Síndrome de la persona rígida, Stiff Person Syndrome, SPS. El SPS es una enfermedad neurológica autoinmune extremadamente rara e incurable. Su mecanismo de acción es despiadado. Convierte los músculos en piedra. Provoca una rigidez muscular progresiva, espasmos dolorosos y, lo que es peor para una cantante, afecta directamente las cuerdas vocales y los músculos respiratorios. El impacto trágico fue instantáneo y total. El cuerpo de Céline, que había sido su vehículo para la fama y la fortuna, se convirtió en su prisión. La noticia del diagnóstico fue revelada al mundo con un video desgarrador donde Céline, con lágrimas en los ojos, confesó su verdad. La vulnerabilidad de ese momento contrastó con décadas de imagen de poder. Los comentarios del público fueron una ola de tristeza y compasión. La gente se dio cuenta de que el destino había reservado la peor venganza posible para una mujer que lo había sacrificado todo por su voz, arrebatarle precisamente ese don. El silencio impuesto, la caída del imperio de la gira. El efecto inmediato del diagnóstico de SPS fue la cancelación total e irrevocable de las fechas restantes de su Courage World Tour 2023 y 2024. Este no fue un simple aplazamiento, fue el fin abrupto de una era. La máquina que René Angelil había construido, basada en la disciplina y la permanencia, se detuvo por completo. El rumor en el circuito de conciertos es que el daño era mucho más extenso de lo que se admitía públicamente. Se especulaba sobre la dificultad de Céline para caminar, la intensidad de los espasmos y el impacto real en la calidad de su voz. Para los promotores y los fanáticos, la cancelación fue un luto. Para Céline, fue la humillación final.
el reconocimiento de que su voluntad de hierro no podía vencer una batalla biológica. La lucha biológica, la resistencia de una guerrera. A pesar de la sentencia de su enfermedad, Céline Dion ha demostrado la misma tenacidad que la sacó de la pobreza. Ella no se ha rendido. Ha adoptado la filosofía de que, si no puede cantar, al menos puede luchar. Su compromiso con la rehabilitación es total. Los informes de 2024 revelaron que Céline está bajo el cuidado de la doctora Amanda Piquet, una especialista en neurología autoinmune de la Universidad de Colorado. Su lucha se ha convertido en un trabajo de tiempo completo, una disciplina espartana, sesiones diarias de terapia vocal, física y corporal. Ella misma lo ha descrito en sus reflexiones recientes. Estoy entrenando duro como una atleta. Este esfuerzo heroico, filmado en parte para el documental I Am, Céline Dion, es la narrativa trágica definitiva. La estrella que lo tenía todo ahora debe someterse a la agotadora tarea de reconstruir su voz desde cero, con la esperanza de un regreso improbable. Epílogo. El legado del sacrificio y la pregunta final. La saga de Céline Dion, esa voz destinada a cantar himnos inmortales, culmina en una paradoja casi insoportable. Mírenla, una de las mujeres más ricas de la industria, con una fortuna personal que supera los 550 millones de dólares, dueña de mansiones opulentas que ha vendido y comprado a lo largo de los años, desde su casa en Jupiter Island hasta la residencia de Las Vegas. Ella alcanzó la cima más alta de la fama y la riqueza, exactamente el destino global que su manager, René Angelil, había planificado para ella. El acuerdo, el pacto con el destino, se cumplió. Ella recibió todo el oro y los aplausos del mundo. Pero ¿cuál fue el costo? La ironía es devastadora. Mientras acumulaba un patrimonio inmenso, su tesoro más preciado, su don vocal, le ha sido cruelmente arrebatado. Su propio cuerpo, ese instrumento de poder inigualable, se convirtió en un traidor biológico. Es un desenlace propio de la tragedia griega. Esta es la verdad trágica final detrás del brillo de el Céline Dion. Ella se erige como el ícono del sacrificio extremo. Una mujer que pagó un precio incalculable, no solo con su juventud y autonomía, sino con su propia salud, por cada momento de gloria. Su vida ha sido un testimonio de éxito forzado. Le dio todo el oro del mundo, pero a cambio le quitó el control sobre su propia vida, la devastó con la pérdida de su familia y en última instancia atacó el instrumento mismo de su alma. Aquí nos encontramos, al final de este camino, con una pregunta desgarradora que queda flotando en el aire. La única esperanza que nos consuela ahora es la posibilidad de un milagro. ¿Podrá su voluntad, tan fuerte y tenaz como la del hombre que la controló y la amó, ser lo suficientemente poderosa para forzar un último acto de redención? ¿Será capaz de romper la maldición y hacer que su voz, reconstruida desde las cenizas, cante de nuevo, dándonos el capítulo final que todos anhelamos? Solo el tiempo lo dirá.